Mis hermanos y hermanas, en estos 2 últimos años hemos aprendido muchísimo sobre lo que son los test. Hemos aprendido muchísimo sobre lo que son los test de antígenos para determinar si alguien podía tener el coronavirus. Hemos aprendido muchísimo sobre los test PCR, los cuales se necesitan 48 horas antes de si uno quiere viajar o ir a algún sitio. No sé si las cosas están así ya. Pero hemos aprendido mucho sobre test o pruebas que nos permitiesen determinar si uno tenía el coronavirus o no lo tenía. Y esas pruebas eran de vital importancia para poder saberlo, sobre todo para aquellos que nos rodeaban. Mis hermanos, si con el tema del coronavirus las pruebas eran de vital importancia, ¿cuánto más las pruebas son importantes cuando nos centramos en asuntos de fe, mis hermanos? Cuando nos centramos en determinar lo que es la veracidad de los mensajes, las confesiones y las proclamaciones que se lanzan. ¿Cuánto más es importante pruebas o test que nos permitan determinar, mis hermanos, que aquello que escuchamos y nos llega verdaderamente proviene de Dios y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y esto, mis hermanos, es precisamente lo que el apóstol Juan les va a dar a sus oyentes en estos versículos que se han leído. Así que tengan sus Biblias abiertas en Primera de Juan, en el capítulo 4 y los primeros 6 versículos. Porque aquí el apóstol Juan les va a dar una serie de pruebas a esos creyentes para que prueben los espíritus. Veremos lo que esto significa. En concreto, el apóstol Juan les va a dar 2 pruebas en estos 6 versículos del capítulo 4 de Primera de Juan. La primera prueba será la confesión de las verdades fundamentales del Evangelio que creemos. Y la segunda prueba será la escucha de nuestra confesión de las verdades fundamentales del Evangelio. Esas van a ser las 2 pruebas, confesión y escucha. Así que vamos a centrarnos, mis hermanos, hoy en día en estos 2 puntos y vamos a considerar estas 2 pruebas en el día de hoy. La primera prueba, la confesión de las verdades fundamentales del Evangelio que creemos. Y aquí, mis hermanos, nuestro texto nos lleva a hacernos 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿a qué estamos llamados como creyentes? ¿A qué estamos llamados como iglesia en relación a esa prueba? Y estamos llamados, mis hermanos, a que debemos probar que todo mensaje provenga de Dios. Debemos probar que todo mensaje provenga de Dios. Fíjense que Juan es claro en esto en el versículo 1. Fíjense lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora bien, fíjense que cuando el apóstol Juan aquí les está diciendo, hijitos míos, no creáis a todo espíritu, sino probad todo espíritu, evidentemente aquí Juan no se está refiriendo al tema de probar de espíritus como si fuesen fantasmas o espectros, mis hermanos. No está diciendo que los creyentes tengan que convertirse en una especie de cazafantasmas o la iglesia en una especie de compañía de cazafantasmas para ir probando espíritus por ahí, mis hermanos. Lo que Juan se está refiriendo aquí cuando dice no creáis y probad los espíritus, se está refiriendo a probar, a discernir lo que es el mensaje, la proclamación, la confesión que alguien está dando, el mensaje que está llegando. Es decir, lo que Juan se está refiriendo es precisamente a probar a aquellos que traen un mensaje que aparentemente puede provenir de Dios, pero puede ser que no lo sea, mis hermanos. Todo el texto de hoy gira en intentar probar para determinar si se es o no se es de Dios. Fíjense que esa expresión, si es de Dios, aparece 6 veces a lo largo de estos versículos. Fíjense en el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Fíjense en el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjense en el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Volvemos a encontrarnos esa expresión en el versículo 4. Hijitos, vosotros sois
de Dios. Fíjense, en el versículo 6 aparece 2 veces esa expresión. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por lo tanto, todo el texto va a determinar si se es o no se es de Dios. Y eso está relacionado con la idea de la confesión. Si esa confesión, si ese mensaje es o no es de Dios. La idea de confesión aparece 2 veces, una en el versículo 2 y otra en el versículo 3. Por tanto, mis hermanos, cuando aquí el apóstol Juan se está refiriendo a espíritus, probad los espíritus, se está refiriendo sobre todo, mis hermanos, a esos que traían ciertos mensajes, si esos mensajes eran o no eran de Dios. Aquí, mis hermanos, en el versículo 1, esos espíritus es paralelo a lo que dice en el final del versículo, porque muchos falsos profetas. Por lo tanto, probad si esos que vienen, su mensaje, su proclamación, su confesión es o no es de Dios. Y quizá uno aquí podía preguntarse, bueno, ¿no hubiese sido más fácil que Juan, en lugar de decir espíritus, hubiese decidido, oye, no creáis a todos aquellos que vienen con un mensaje, sino más bien probad el mensaje si es de Dios o no es de Dios? Hubiese sido quizá mucho más clarificador de esta manera. Pero entonces hubiésemos perdido algo importante que la Escritura, la palabra inspirada de Dios, quiere comunicarnos aquí. Porque fíjense que el tema de espíritu, el término espíritu, no es la primera vez que lo introduce Juan aquí. En el versículo previo, Juan ya lo ha introducido. Fíjense en el versículo 24 del capítulo 3. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí empieza el tema del Espíritu, mis hermanos. Si hacemos un poquito de memoria del último mensaje que vimos en Juan, acuérdense, mis hermanos, que Juan nos hablaba de la importancia de no tener un corazón cerrado al hermano. No tener un corazón cerrado a la necesidad del hermano, porque Juan decía, ese corazón cerrado al amor, a la necesidad del hermano, era estorbo en las oraciones, mientras que un corazón abierto, un corazón persuadido de ayudar al hermano en su necesidad, de amar al hermano, esto Juan nos decía, esto nos da confianza de que somos escuchados en nuestras oraciones y de que Dios provee lo que pidamos. Provee no para nuestras necesidades, sino para ayudar la necesidad del hermano. Y entonces Juan nos decía, Dios nos dio 2 cosas para tener la confianza de la permanencia en Él y de que Dios permanece en nosotros. La primera cosa que Dios nos había dado, nos dice Juan, es el mandamiento de que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y de que nos amemos los unos a los otros. Y lo segundo que Dios nos dio como creyentes para tener la certeza de su presencia, de su permanencia en nuestra vida, es precisamente el Espíritu Santo. Fíjense al final del versículo 24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por tanto, mis hermanos, el Espíritu Santo, nos dice Juan aquí, el don del nuevo pacto. La bendición del nuevo pacto, el Espíritu Santo es aquello que verdaderamente marca la presencia de Dios en la vida del creyente. El Espíritu Santo es lo que verdaderamente hace a uno cristiano, hace a uno creyente. El Espíritu Santo y su presencia es lo que marca que uno es verdaderamente de Dios, es hijo de Dios. Y eso es muy importante, que el ser hijo de Dios, sabes perfectamente que no viene determinado por tu ascendencia. No viene determinado quizá porque hayas nacido en una familia cristiana. No viene determinado porque te hayan enseñado tus padres lo que son las verdades del Evangelio. No viene determinado por eso. Ser hijo de Dios, que Dios permanezca en ti, no viene primeramente determinado por tu asistencia todos los domingos a la iglesia. Aunque aquellos que son hijos de Dios y tienen el Espíritu, asistirán y se congregarán en una membresía significativa en una iglesia local, si no hay algo extraño en su fe.
pero no viene determinado por tu asistencia a la iglesia al ser hijo de Dios. No viene determinado tampoco por el sistema teológico que puedas tener en tu vida. No viene determinado por tu sistema teológico el ser hijo de Dios, el pertenecer a Dios, que Dios permanezca en ti. Viene determinado por la maravillosa verdad, por la maravillosa realidad de que el Espíritu de Dios te ha sido dado. Y Él es el sello que testifica que eres hijo de Dios y perteneces a Dios. Pablo lo tenía claro cuando escribió su carta a los Romanos. En el capítulo 8, versículo 9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y en ese mismo capítulo Pablo tenía claro cuál es una de las funciones del Espíritu Santo, el cual decía que es el Espíritu. En el versículo 16, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? Dijo Pablo, de que somos hijos de Dios. Por tanto, es ese Espíritu lo que marca precisamente el sello vital, el don vital que marca la presencia de Dios en nosotros y de que uno es de Dios. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí el Espíritu Santo tiene una función en cierta manera de testigo, de confesar que uno verdaderamente pertenece a Dios. Por eso, mis hermanos, para poder determinar, y eso es donde entra nuestro texto hoy, para poder determinar si uno es de Dios o no, para poder determinar si un mensaje es de Dios o no, se va a tener que probar y determinar que proviene precisamente del testigo principal que da testimonio de que uno es de Dios. Ese es el Espíritu Santo, mis hermanos. Y eso, mis hermanos, se lo dice Juan a esos creyentes, porque ¿saben qué? Había aquellos, mis hermanos, que podían clamar que tenían también el Espíritu de Dios, que eran de Dios y que sus mensajes eran totalmente mensajes reales que provenían de Dios y que por lo tanto eran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esos falsos maestros y esos falsos profetas. Y aquí Juan les dirá: cuidado. Cuidado, porque no es oro todo lo que reluce. Llega al versículo 1 y les dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Fíjense, mis hermanos, que aquí hay una acción que contrasta, mis hermanos. Hay dos acciones que aquí esos creyentes y la iglesia tenían que determinar. Y Juan está siendo claro. Juan aquí no está siendo, mis hermanos, dando una opción a esos creyentes y a esa iglesia. Juan no les está diciendo: bueno, si os parece bien y si queréis, oye, no creáis a todos los espíritus, a todo individuo que viene proclamando mensaje en nombre de Dios. Si os parece bien, no creáis, sino probar. No, lo que utiliza, mis hermanos, son dos imperativos claros. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué es lo que Juan está diciendo aquí? Le está diciendo: ¿sabéis qué? No seáis ingenuos en vuestra fe. No seáis ingenuos en asuntos de fe. No seáis ingenuos en asuntos de salvación. Que no se os venda la moto en asuntos de salvación, de fe, que tienen que ver con las maravillosas y gloriosas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. No seáis ingenuos en vuestra fe, no creáis a todo espíritu, porque, mis hermanos, la fe, y eso es algo que hemos dicho varias veces, la fe no es un salto al vacío con los ojos cerrados. Recuerdo, mis hermanos, una de las escenas en lo que es la tercera película de Indiana Jones. Sí, me voy a los años 80, 90 y así. Les hablo hoy de los cazafantasmas, Indiana Jones, ya les indica más o menos dónde estoy, ¿no? En qué franja estoy. Pero, mis hermanos, hay una de las escenas de la película Indiana Jones y lo que es la última cruzada, que Indiana Jones va a buscar el Santo Grial, y antes de entrar en la cueva donde está el Santo Grial, tiene que pasar 3 pruebas Indiana Jones. La primera es la prueba del penitente, solo el penitente pasará. La segunda prueba es la prueba del nombre de Dios, que tiene que pasar a hacer el nombre de Dios, ¿ya? Y la tercera prueba es el salto de fe, mis hermanos. Y allí Indy se encuentra, mis hermanos, en un precipicio que parece no tener fin.
no se ve el final, mis hermanos, y ahí Indiana Jones tiene que saltar en un salto de fe sin ver nada y creer que no se va a caer en ese precipicio. Mis hermanos, está muy bien esto para Indiana Jones, pero esta no es la fe bíblica, mis hermanos. La fe bíblica no es un salto de fe con los ojos cerrados y una fe irracional, mis hermanos. La fe bíblica es una fe que utiliza la cabeza, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es una fe, mis hermanos, que surge, se enraiza, cree, asiente y obedece lo que Dios ha dejado revelado en su santa palabra, mis hermanos. La fe bíblica es esa fe que cree, que asiente, que obedece, que entiende, que medita, mis hermanos, en lo que es la revelación bíblica de la palabra de Dios. No es un salto con los ojos cerrados, es un salto que se sustenta en la revelación bíblica de nuestro Dios. Por tanto, la fe no es ingenua, mis hermanos. La fe tiene un gran contenido, que es lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y Juan aquí les dice, no creáis a todo espíritu, sino, aquí está el contraste, aquí está la acción que contrasta. Sino, fíjense ahora, probad los espíritus si son de Dios. Es decir, la idea de probad es discernir, utilizar el discernimiento, tener un pensamiento crítico de esos que vienen, de esas proclamaciones, de esos mensajes, de esas confesiones. Mis hermanos, solamente puede tenerse un pensamiento crítico y de discernir si hay una base sobre la cual discernir la verdad de la mentira, mis hermanos. Y nuestra base, la regla que tenemos para ejercer esa fe que discierne, como hemos dicho, es la palabra de nuestro Dios. Por tanto, fíjense, todo creyente, mis hermanos, toda iglesia tiene que estar de continuo en este ejercicio de estas dos acciones. Tiene que estar de continuo en ese ejercicio de no creer en ingenuidad, sino discernir si el mensaje es o no es de Dios. Es lo que hoy en día está muy de moda, la mente o el pensamiento crítico, mis hermanos. Y estoy seguro que en lo que son los currículums de los colegios de nuestros hijos, ¿ya? Hay una gran cantidad, siempre aparece la frase de que los chicos desarrollen una mente o pensamiento crítico. Y les ponen, mis hermanos, lo que son comprensiones lectoras por todas partes para que desarrollen un pensamiento crítico. ¿Qué se está diciendo con esto, mis hermanos? Es que sean capaces de discernir lo correcto, lo incorrecto, lo que hay, mis hermanos, en ese texto. Eso es lo que se está refiriendo Juan aquí. Cuando dice probad, mis hermanos, no se está refiriendo a lo que es ejercer un juicio o una crítica constante a lo que se escucha, mis hermanos. Recuerdo una vez que estaba en el seminario y el director del seminario nos explicó una experiencia que tuvo. Y esa experiencia, mis hermanos, fue de que una vez fue a predicar a una iglesia y después de haber predicado estaba saludando a la gente en la puerta, ¿ya? Por eso ya no me voy a poner mucho más en la puerta. ¿Ya? Estaba saludando a la gente en la puerta, mis hermanos, y hubo alguien que se le acercó y empezó a hacerle preguntas. Y él empezó a responder hasta que se dio cuenta de algo. Que esas preguntas no eran preguntas de interés. Esas preguntas eran preguntas de juicio para juzgar el sistema teológico que el director tenía o que esa persona se pensaba que pudiese tener. Eran preguntas de juicio y de crítica, mis hermanos. Es que hay algunos que se citan bajo lo que es la palabra de Dios, no para escuchar lo que la palabra tiene que decir, sino para criticar lo que esa palabra tiene que decir, mis hermanos. Y eso es lo que no Juan nos está refiriendo a esto aquí. Juan se está refiriendo a una actitud, mis hermanos, que discierna, que sea capaz de discernir si ese mensaje es de Dios. Y hay razón de ser para estar en esa actitud constante, mis hermanos, como creyentes y como pueblo de Dios, de no dormirnos en esa acción. ¿Por qué? Porque fíjense, mis hermanos, que Juan nos dice por qué debemos actuar así.
no es para estar en una crítica constante, sino es por lo siguiente. Fíjense el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y fíjense ahora la razón. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, esta es la causa por la cual tenéis que no creer, sino ejercer discernimiento en lo que os llega. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Veremos, esa es la idea de salir por el mundo. Pero esa idea de falsos profetas, mis hermanos, debemos entenderla de dos maneras. Una, primero contextualizada dentro del contexto bíblico. ¿Qué eran, mis hermanos, los profetas? Los profetas eran aquellos que simplemente eran voceros de Dios, mis hermanos. Los profetas no traían su propio mensaje. Los profetas recibían mensaje de Dios, revelación de Dios, y por lo tanto ellos comunicaban ese mensaje al pueblo. Y había, mis hermanos, aquellos que eran falsos profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Y cuáles eran esos falsos profetas? ¿Saben cuáles eran, mis hermanos? Eran aquellos que igualmente decían que su mensaje provenía de Dios. Y mis hermanos, esos falsos profetas, su mensaje sonaba divino. Su mensaje sonaba bíblico. Su mensaje podía sonar evangélico, mis hermanos. Podía sonarlo, pero no lo era. ¿Y saben lo que distinguía, mis hermanos, a un profeta, aparte del cumplimiento? Que los falsos profetas, mis hermanos, ¿saben qué? Siempre solían decir lo que agradaba al rey. Por ejemplo, nos encontramos a Jeremías, mis hermanos. Y habían los profetas que decían, no, si viene paz, paz viene, tranquilo rey, que viene la paz. Y aquí aparece Jeremías, ahí dice, no, de paz olvidaros, ¿ya? De paz olvidaros, que aquí en un tiempo todos al exilio, nada de paz ahí. ¿Dónde acabó Jeremías, mis hermanos? En la cárcel, pobre hombre, en la cárcel. Que se le ha llamado el profeta llorón, pobre hombre, ¿ya? Pero en la cárcel. Se les decía, mis hermanos, aquello que hacían tilín a los oídos, que gustaba a la mayoría de gente, que muchos hubiesen dicho amén a ello, mis hermanos. Y Juan está diciendo aquí, cuidado porque muchos, no algunos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan está diciendo, esto no es una realidad futura que vendrá. Esto es una realidad ya presente, en el tiempo presente. Es una realidad de los últimos tiempos. Fíjense, esto lo vimos, mis hermanos, en Juan capítulo 2. Fíjense el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan está diciendo, esto es una realidad presente. Esos que traen un mensaje que puede parecer, que puede sonar bíblico, pero que no lo es, ya es una realidad que la iglesia tiene que afrontar, mis hermanos. Hay muchos, mis hermanos, por ahí que los mensajes suenan bíblicos. Y no lo son. No son el evangelio. Muchos evangelios de prosperidad, mis hermanos, muchos evangelios que suenan más de autoayuda que no evangelio de la sublime gracia de nuestro Dios. Y ahí están, mis hermanos. Y ante esta realidad, Juan nos llama a algo, mis hermanos. Y en eso no podemos dormirnos. Juan nos llama, no seáis ingenuos, no creáis, sino probad si eso es de Dios. Mis hermanos, como iglesia somos la columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, debemos defender la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el liderazgo de la iglesia está llamado a proteger al rebaño mediante ¿qué? De esos lobos que Pablo ya les dijo a los efesios, cuidado porque saldrán de entre vosotros e intentarán llevarse al rebaño. Mis hermanos, la función de proteger al rebaño, ¿de qué manera? Discerniendo lo que es la verdad del evangelio de Cristo de lo que no lo es. Y hay un llamado, mis hermanos, a que probemos lo que se nos da. Porque la fe que nos ha sido dada es una fe preciosa.
Es una fe, mis hermanos, a la cual estamos llamados a contender por esa fe que una vez fue dada a los santos, mis hermanos. Estamos llamados a probar esos mensajes si son o no son de Dios. Porque, mis hermanos, el evangelio es precioso. Es precioso esa fe de un evangelio que te dice, si eres pecador, malas noticias, pero tienes la gran noticia de que Cristo murió en la cruz para perdón de tus pecados, de que resucitó para salvación y vida eterna, de que ascendió y está a la diestra del Padre, mediando por ti. Arrepiéntete y cree en Cristo Jesús para salvación y vida eterna, y pasarás a formar parte de esa familia. Herencia total, mis hermanos. Es demasiado sublime esa perla para no probar lo que nos llega. La pregunta es, ¿cómo lo probamos? ¿Cómo probamos si eso no es de Dios? Esa es la segunda pregunta. Y fíjense, lo probamos mediante la confesión de las verdades esenciales de Jesucristo. Fíjense ahora a partir de los versículos 2 y 3, mis hermanos. Fíjense que ahora aquí, mis hermanos, todo es el tema de probar la confesión, mis hermanos. Fíjense cómo el tema de confesión aparece 2 veces en los versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa. Y ahora fíjense el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa. Básicamente será la confesión de verdades esenciales y fundamentales del Evangelio. Aquí Juan se centra en la verdad esencial y fundamental de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquellos falsos profetas estaban negando que Jesús era el Cristo encarnado. Lo veremos. Por tanto, fíjense que ahora la prueba va a ser la prueba de probar la confesión, el mensaje. Y fíjense cómo empieza el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Paren un momento aquí. Eso es curioso, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque yo hubiese escrito otra cosa aquí, mis hermanos. Fíjense que en el versículo 1 nos está diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y yo hubiese escrito, en esto conocéis los espíritus, si confiesan tal cosa. Pero no dice esto. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Aquí se refiere, mis hermanos, al Espíritu Santo. ¿Y por qué estaría diciendo algo así Juan? Porque ahora Juan cambia, en esto conoced el Espíritu de Dios, por varias razones que ya hemos dicho. Mis hermanos, primero, porque es la presencia del Espíritu lo que determina si se es o no se es de Dios. Lo hemos dicho al principio. Es el Espíritu lo que determina si Dios permanece en uno. Por lo tanto, es importante conocer si el Espíritu está o no está allí. Y lo segundo por lo cual dice esto Juan, mis hermanos, es porque una de las funciones del Espíritu Santo, entre muchas otras, mis hermanos, tiene que ver con la confesión de las verdades fundamentales del Evangelio de Cristo. Y eso es de vital importancia, mis hermanos. El Espíritu Santo, entre otras muchas funciones que puede tener, una de sus funciones, mis hermanos, es la de mover, guiar, mover a la persona, no solamente a creer, sino a confesar las verdades fundamentales, las verdades esenciales, las verdades gloriosas de Cristo y de su Evangelio. El Espíritu es el que mueve a esa confesión. Sin ese Espíritu, esa confesión es imposible. Fíjense, eso ya va desde el Antiguo Testamento. En el libro de Números, mis hermanos, en el capítulo 11, Josué fue corriendo a Moisés porque tenía miedo de algo. Y es que había 2 individuos que se llamaban Eldad y Medad, que estaban profetizando aparte de Moisés. Y Josué se acerca a Moisés y le dice lo siguiente, oye, que estos 2 están profetizando. Y eso es lo que le responde Moisés a Josué en el versículo 29. ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Fíjense lo que Moisés está deseando aquí. Ojalá todo el pueblo de Dios profetizase y Dios pusiese su espíritu sobre ellos para esto. ¿Se dan cuenta? El espíritu relacionado con lo que es la función de profetizar, de proclamar, de confesar, mis hermanos.
Y esto se cumple, ese anhelo de Moisés se cumplió, mis hermanos, en el nuevo pacto. Se cumplió cuando Cristo Jesús vino, murió, resucitó y ascendió, y entonces desde lo alto envió el don más sublime de todos. Nos dio, mis hermanos, el don del Espíritu Santo. Nos dio la tercera persona de la Trinidad. De tal manera que ahora todo el pueblo sea un pueblo de profetas que profetiza y confiesa el qué, mis hermanos. Profetiza y confiesa no los grandes misterios del universo, mis hermanos. No los grandes misterios de saber que en el centro de nuestra galaxia hay un tremendo agujero negro, como ahora se ha descubierto. Mis hermanos. No son esos misterios. Es un pueblo que profetiza y proclama lo que el Espíritu Santo primeramente lleva y mueve. Profetiza y proclama las verdades fundamentales de Cristo y de su Evangelio, mis hermanos. Porque esto es lo que el Espíritu hace. Fíjense en Juan, mis hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, mis hermanos. Fíjense, Juan aquí, Jesús les está diciendo a esos discípulos en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, os guiará a toda verdad. ¿Qué verdad en el Evangelio de Juan, mis hermanos? La verdad de Cristo, aquel que ya Juan en su prólogo nos dijo y lo vimos lleno de gracia y de verdad. Aquel mismo Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese Espíritu os guiará a esa verdad de Cristo. Tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Mis hermanos, es el Espíritu, es el que toma de la verdad de Cristo y la da a conocer. Mueve, mis hermanos, como hemos leído en nuestra lectura congregacional. Pablo dijo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Y nadie puede decir o confesar que Jesús es Señor si no es ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Si has confesado que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, esa confesión no ha venido primeramente de ti. Esa confesión fue posible por la obra del Espíritu Santo en ti. Fue el Espíritu moviendo a que entendieses, creyeses, asentieses y confesases de que ese Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es mi Señor. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que es por eso. Por eso, en el versículo 2 dice, ahora viene la prueba. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿En qué? Todo espíritu que confiesa lo siguiente, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Como os he dicho, aquí se centra en lo que es la encarnación, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esto era lo que negaban esos falsos profetas. Negaban que Jesús fuese el Cristo encarnado. Por eso se centra en esto aquí Juan, mis hermanos. Pero el punto importante, mis hermanos, aquí es entender que, fíjense, cómo se conoce que al Espíritu de Dios. Porque la confesión será la confesión de las verdades fundamentales de Cristo y del Evangelio, mis hermanos, porque solamente se puede confesar a Cristo si es por el Espíritu. Cuando fíjense que toda confesión, eso es importante, toda confesión tiene en cierta manera una fuente sobrenatural detrás, mis hermanos. Se confiesa a Cristo porque el Espíritu Santo es el que mueve a ello. O no se confiesan las verdades fundamentales del Evangelio porque hay otro espíritu obrando detrás de ello. Fíjense ahora en el versículo 3, fíjense el contraste. Y todo espíritu, es mejor un pero, mis hermanos, porque está diciendo todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero, aquí está el gran contraste, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Fíjense que aquí ahora una negación, hay una confesión contraria a una verdad central del Evangelio de Cristo, mis hermanos. Y fíjense cuál es ese espíritu que está detrás de esa no confesión. Sigan leyendo. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso ya lo explicamos un poquito, mis hermanos, cuando tocamos el capítulo 2 de Juan, pero fíjense, ese espíritu que obra detrás de aquellos que no confiesan las verdades fundamentales del Evangelio es el espíritu del anticristo, que nos dice, ya lo habéis oído, posiblemente del Antiguo Testamento, de las enseñanzas de Cristo y probablemente de las enseñanzas de Pablo en segunda de Tesalonicenses. Pero dice, habéis oído que es el espíritu del anticristo que viene y ahora está ¿dónde? Está en el mundo. Eso es muy importante. Dice, ese es el espíritu que opera en el mundo. Y eso es importante porque si se acuerdan en el versículo 1 ha dicho que hay muchos falsos profetas que han salido ¿por dónde, mis hermanos? Que han salido por el mundo. Juan no está diciendo solamente que esos falsos profetas, mis hermanos, han salido por el mundo a darse un paseo, sino que están, mis hermanos, en el mismo reino, en la misma línea, mis hermanos, de ese espíritu del anticristo que niega verdades esenciales de Cristo. Cuando fíjense que hay ahí dos espíritus que operan y se conocen esos dos espíritus en función de lo que se confiesa. O bien las verdades fundamentales de Cristo, o bien se niegan esas verdades fundamentales de Cristo. Y digo verdades fundamentales en general, porque mis hermanos, eso va más allá de simplemente la encarnación. Si han escuchado bien la versión que nuestra hermana Sandra ha leído, hay un cambio en el versículo 3. Porque nuestra Reina Valera dice lo siguiente, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Pero en realidad esta última frase, ha venido en carne, mis hermanos, no se encuentra en el original. Lo que el texto dice es, si todo espíritu que no confiesa que Jesucristo o que no confiesa a Jesús. ¿Por qué omite ha venido en carne? Mis hermanos, hay razón de ser. Porque fíjense, esos que estaban negando la encarnación de Jesús, mis hermanos, tenían algo bien sutil. No negaban a Jesús. No negaban que Jesús existiese. No negaban lo que es, mis hermanos, la persona histórica de Jesús. ¿Saben lo que negaban? Decían, ese Jesús de Nazaret no es el Cristo encarnado. Ese Jesús de Nazaret no es el Mesías encarnado. Podía sonar, creemos en Jesús, nos va bien, creemos, pero no creemos que sea el Mesías, mis hermanos. Eso es lo que estaban diciendo. Saben, hoy en día hay algo que se llama la búsqueda del Jesús histórico. ¿Han escuchado esto? La búsqueda del Jesús histórico, mis hermanos, es parte de lo que es la teología liberal. Y la búsqueda del Jesús histórico, lo de que dice, ¿saben qué? El Jesús que tenemos en las Escrituras no es el verdadero Jesús. Porque todos esos milagros, andar sobre el agua, dar vista a los ciegos, todos estos milagros sobrenaturales, esos fueron añadidos más tarde por la iglesia para darle la visión de Mesías a ese Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar al Jesús histórico. Saquemos esos milagros, saquemos estas cosas sobrenaturales y encontraremos al Jesús de la historia. Qué bien suena, ¿no? Encontraremos al Jesús de la historia. Puede sonar muy bien, pero es una herejía como una catedral, mis hermanos. Porque el Jesús de la historia, nuestro Jesús, mis hermanos, es el Jesús de los milagros. Es el Jesús que andó sobre el agua. Es el Jesús que calmó la tormenta. Es el Jesús que dio vista a los ciegos. Es el Jesús que sanó a una mujer de flujo de sangre. Es el Jesús que murió en la cruz. Es el Jesús que resucitó de entre los muertos. Es el Jesús que ascendió a la diestra del Padre. Es el Jesús del sermón del monte. Es el Jesús de sus enseñanzas. Es el Jesús que volverá. Es el Jesús nuestro Señor, mis hermanos. Por lo tanto, cuando ellos negaban la encarnación, el problema es que estaban negando no solamente la encarnación, no estaban confesando al verdadero Jesús. Porque el Jesús de la historia es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios encarnado. Y esto es inseparable.
Si niegas una de esas cosas, que Jesús es el Cristo encarnado, el que murió, el que resucitó, el del sermón del monte, el de los milagros, si quitas algo de eso, di lo que quieras, pero no estás creyendo en el Cristo revelado en las Escrituras, no estás creyendo en Jesús. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí la simple confesión, mis hermanos, no era simplemente la confesión o no confesión de la encarnación, era el no confesar verdades fundamentales del Evangelio y de la persona de Cristo. ¿Se dan cuenta el gran contraste aquí? O bien es un espíritu o es otro espíritu, mis hermanos. Y se identifica el espíritu de Dios o el del anticristo por la confesión. Así como la luna refleja la luz del sol, esas confesiones, mis hermanos, reflejan o bien un espíritu o otro espíritu. Y mis hermanos, no piensen en una negación brutal de la persona o de las verdades del Evangelio, una negación brutal y obscena. Puede ser mucho más sublime. No caigan en el error, mis hermanos, del jardín del Edén, porque ese espíritu del anticristo que opera es el mismo que operó en el jardín del Edén, mis hermanos, el mismo. Y ahí el mensaje fue muy sutil. Cogió palabras que Dios había dicho. Cogió palabras que Dios le dijo a Adán. Y mis hermanos las cambió un poquito. Podéis comer de todo árbol del huerto. ¿Y qué es lo que dijo Satanás? Con que Dios os ha dicho, no podéis comer de todo árbol del huerto. Es muy sutil, mis hermanos, muchas veces lo que es esa negación. Y mis hermanos, saben que esto es algo fundamental en los tiempos que vivimos, porque, mis hermanos, el espíritu del anticristo que se muestra en esas confesiones que niegan las verdades del Evangelio, mis hermanos, el espíritu que opera de esta manera siempre tendrá una función básica, y será la función de negar a Cristo Jesús. Será la función de desviar del verdadero Jesucristo en el cual solamente hay salvación. Y es muy importante esto, mis hermanos, para nosotros. ¿Saben por qué, mis hermanos? Es muy importante porque en los tiempos que vivimos, mis hermanos, en las cosas que hemos vivido en estos 2 años, mis hermanos, yo he escuchado una gran cantidad de cosas, sobre todo de los últimos tiempos, lo que no he escuchado nunca, mis hermanos. Es una preocupación de que en esos tiempos, si eso es o no es, si eso te desvía del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese espíritu, mis hermanos, irá a pervertir la verdad de Cristo Jesús. Por tanto, ¿cómo probamos, mis hermanos? Pues por esa confesión. Y fíjense, mis hermanos, que para probar hay algo que debemos conocer. Debemos conocer bien el Evangelio de Cristo. Lloyd Jones decía, ¿saben? Es más importante conocer la verdad que no conocer el error. Mis hermanos, debemos conocer bien ese Evangelio glorioso de Cristo Jesús y tomarlo y cogerlo para que sea nuestro filtro, mis hermanos, a través del cual filtramos y probamos, mis hermanos. A través del cual se filtran todo lo que son esas confesiones. La primera prueba es esta, la confesión de esas verdades fundamentales del Evangelio que creemos. Y la segunda prueba, es más corta esta, no se preocupen, es mucha más corta. La segunda prueba es la escucha, mis hermanos. La escucha de nuestra confesión de las verdades fundamentales del Evangelio. Y fíjense, aquí hay algo que parece extraño, porque lo primero que Juan nos dice de esta prueba es la seguridad de que somos de Dios por la presencia del Espíritu. Fíjense ahora en el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Parece, mis hermanos, que ahora Juan aquí rompa su argumento. Dice, ha estado hablando de probar si son de Dios o no son de Dios, los espíritus, las confesiones, y ahora de repente nos dice que vosotros sois de Dios. Es decir, sois hijos de Dios. Es como si rompiese su argumento, pero mis hermanos, no lo está rompiendo Juan. Mis hermanos, hay una verdad gloriosa por la cual Juan está diciendo esto. Juan no duda de que sean hijos de Dios. Está diciendo, hijitos, tengo la certeza de que vosotros sois hijos de Dios, de que habéis nacido de Dios, de que pertenecéis a Dios. ¿Por qué les dice eso Juan? Por 3 razones. ¿Saben cuál es la primera, mis hermanos? Se resume en una palabra,
en una palabra sublime, preciosa, en la palabra seguridad, mis hermanos. Seguridad de salvación. Porque pónganse las sandalias de alguno de esos creyentes. Mis hermanos, se les está diciendo que está el espíritu del anticristo operando ya en el mundo. Se les está diciendo, cuidado porque hay confesiones que no provienen de Dios y son sutiles y debéis probar. Y algunos podían estar ahí, mis hermanos, creyentes genuinos, sinceros, que podían tener quizá temor en sus vidas, mis hermanos. Y algunos podían plantearse cómo podemos estar seguros que permaneceremos en esa influencia de ese espíritu. ¿Cómo podían estar seguros de que no serían engañados? Si Adán y Eva, que vivieron en el lugar más fantástico que hubo sobre la tierra, mis hermanos, en el Edén, un lugar prístino, y fueron engañados por la serpiente astuta y sutil, ¿cómo entonces nosotros que vivimos en un mundo peor, mis hermanos, ya caído, cómo no seremos engañados? ¿Cómo permaneceremos frente a esta influencia? Y Juan les dice algo glorioso, mis hermanos. Les dice, porque vosotros sois de Dios y les habéis vencido. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido a esos falsos profetas. ¿En qué sentido? En que vosotros habéis creído en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero los habéis vencido no por vuestros propios medios, sino por lo siguiente. Fíjense, mis hermanos, fíjense cómo acaba el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido. ¿Por qué? ¿Porque sois muy fuertes? ¿Porque sois potentes? No, fíjense, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en vosotros como hijos de Dios, mis hermanos? Juan ya lo ha dicho. Esto nos ha dado Dios, de que Él permanece en Él, el Espíritu que Él nos ha dado. ¿Quién es el que está en el mundo, mis hermanos? El espíritu del anticristo que niega las verdades fundamentales del evangelio. Y aquí Juan les está diciendo, sois de Dios, habéis vencido, porque el que está en vosotros, el espíritu de Dios, Dios mismo, es mucho mayor que el que está en el mundo. El espíritu es la seguridad de que sois hijos de Dios. Es el sello de que pertenecéis a Dios y por Él habéis vencido. Por lo tanto, es sello de seguridad de vuestra salvación. Da igual lo grande que sea ese espíritu que opera en el mundo, mayor es el que está en vosotros. Y eso quiere decir que no habrá nada ni nadie que os haga perder ese sello y identidad de adopción de que sois hijos de Dios, mis hermanos. ¿No es esto algo grandioso, mis hermanos? Qué importante es que conozcamos esto. Qué importante es que lo sepamos, mis hermanos, porque vivimos en tiempos donde me he encontrado hermanos y hermanas que por asuntos y por cuestiones del tiempo reciente se han preguntado si tomando una opción u otra estaban poniendo su salvación en tela de juicio, si no estaban discerniendo bien y quizá esto les podía afectar su fe y su salvación. Si te has encontrado en esta situación en tiempos recientes, has de saber algo, que el que está en ti, si eres hijo de Dios, es mayor que el que está en el mundo. Y eso quiere decir que no habrá, mis hermanos, nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni vida, ni muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo que es presente, ni lo porvenir. Nada te apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Porque Cristo mismo es aquel que dijo que el Padre les ha entregado, mis hermanos, y estás en las manos del Padre, y no hay mayor que otro, que nuestro Padre Celestial. Por tanto, por mucho, mis hermanos, que pueda haber en el mundo, Dios es mayor que todos. Y Él guarda nuestra salvación. Por eso, mis hermanos, para terminar en ello, fíjense que ahora viene la prueba. Sabiendo que somos de Dios, ¿cuál es la prueba entonces? Fíjense versículos 5 y 6. Ellos son del mundo. La prueba, mis hermanos, es que se escucha
nuestra confesión del Evangelio. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mis hermanos, aquellos que son de Dios escuchan las palabras de Dios. Aquellos que son de Dios oyen la confesión del Evangelio. La confesión que hacemos, mis hermanos, como hijos de Dios, la confesión que hacemos como iglesia de Cristo Jesús. Saben, a veces es triste, mis hermanos, cuando no se nos escucha, pero no debería sorprendernos, mis hermanos, porque aquellos que no son de Dios y no tienen el Espíritu, no escuchan ese Evangelio. Aquellos que sí lo tienen y son de Dios, escuchan, mis hermanos. Hemos pasado muchos test en estos 2 años, pero hay un test, mis hermanos, que no se nos puede pasar, y es probar verdaderamente los mensajes, mis hermanos, que nos llegan, si son o no son de Dios, las confesiones y por la escucha. Quiera Dios, mis hermanos, quiera Dios que en el día de hoy sea su Espíritu aquel que te mueva a por su gracia confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que en Él hay salvación y que en Él hay perdón. Y mis hermanos, no nos durmamos. Sé que algunos están un tanto dormidos ya. Pero no nos durmamos, mis hermanos. Porque ¿saben qué? De ese mensaje pende toda la eternidad. Toda la eternidad. Por ello, mis hermanos, demasiado precioso es lo que nos ha sido dado. No creamos a todo espíritu, sino probemos si son de Dios, por la gracia de nuestro Dios, por la palabra de nuestro Dios. Amén.